Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50, pero quiero que lo tengan ahí y más adelante vamos a iniciar leyendo la porción de la palabra. Este mensaje tiene como título, como nombre, el precio del amor. ¿Cómo se llama? El precio del amor. Y bueno, iniciamos esta enseñanza saludando a todas las personas que por los diferentes canales como YouTube o las redes sociales se conectan y están pendientes de Casa de Avivamiento, de las enseñanzas. Les invitamos a que tampoco se queden en casa con esa información, sino que puedan compartirlos con otros. De verdad que nos alegramos porque muchos nos escriben que ven las enseñanzas, ven las prédicas y que son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahora sí, dile a la persona que está a tu lado: quien más reconoce su deuda, a ver, quien más reconoce su deuda, más ama. Entonces, ahora sí vayamos a lo que nos dice la palabra. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús fue invitado por un fariseo a comer, ¿cierto? Dice la palabra que era la casa de Simón. Entonces la Biblia registra que Jesús llegó y se sentó a la mesa junto a los fariseos. Pero a pesar que fue invitado de forma insistente, porque inicialmente en Lucas nos dice de que le rogó a que fuese a comer con ellos, a pesar de que esto sucedió y de que se le insistió para que fuera y llegara a la casa de Simón a comer, no fue recibido de la mejor manera. Vemos en el pasaje que Jesús tuvo que sentarse en la mesa por sus propios medios. Tuvo que buscar un lugar en la mesa y decir: bueno, yo me siento aquí. Para nosotros es normal que eso suceda. Creo que no vemos ningún inconveniente si nos invitan y nos sentamos, o nos dicen, o aunque nos sentimos muy halagados cuando dicen: no, mira, este es tu lugar, ¿cierto? Pero en la cultura judía esto es un acto de respeto y de cortesía, y es tomado como una falta de respeto, una falta de cordialidad si yo te invito a mi casa y no te ofrezco un lugar. Entonces, de entrada vemos que a Jesús lo habían invitado insistentemente, pero ya había una predisposición por parte de los fariseos al momento de que Jesús llegara. No le ofreció ningún lugar en la mesa. Entonces ya había un rechazo, ya había una actitud negativa hacia Jesús. Pero la Biblia no registra que Jesús se enojara, no registra que Jesús pusiera mala cara. Simplemente Jesús se sentó a la mesa y continuó con ellos en ese momento. Entonces, una vez sentados en la mesa, llega una mujer pecadora. Esto es lo que nos dice la palabra. Algunos dicen que era una prostituta, o la Biblia no registra específicamente qué tipo de pecado, pero algunos aseguran que era una mujer prostituta. Y dice de que esta mujer se enteró
de que Jesús estaba en la casa del fariseo. E inmediatamente se postró a los pies de Jesús llorando. Lavó sus pies con sus lágrimas y comenzó a secar esas lágrimas con sus cabellos. Y luego de esto, la palabra nos enseña que derramó un perfume a los pies de Jesús. No era cualquier perfume, era un perfume costoso, un perfume que ellos lo consideraban como un desperdicio, como algo innecesario para hacer con una persona que ellos consideraban era un mentiroso, era un impostor, era una persona que no valía la pena hacerlo. Pero esta mujer besó los pies de Jesús y comenzó a ungir a los pies de Jesús su perfume. En la cultura judía, besar los pies, para los que están anotando, es una señal de afecto y reverencia. Y al ungirlos con perfume es un acto de profundo amor, gratitud y honra. Fue una demostración de arrepentimiento genuino. No sabemos, y la Biblia no nos menciona si esta mujer había estado persiguiendo a Jesús desde antes. No sabemos si esta mujer ya había escuchado muchos sermones de Jesús, hablando acerca del amor, hablando acerca del arrepentimiento, pero algo estaba aconteciendo dentro de ella que la impulsó a llegar delante de Jesús y postrarse y tener ese acto de amor, de rendición, de arrepentimiento y de gratitud con el maestro. Sin embargo, esta acción de la mujer no fue bien vista por los fariseos, especialmente por Simón, ya que el principal objetivo de invitar a Jesús a su casa era estar predispuesto para lanzar juicios contra Jesús. Si vemos en el versículo 39, dice de que él dijo, si fuera realmente un profeta, él supiera que esta mujer es una pecadora. Pero algo que llama la atención en este pasaje es que él no lo dijo en voz alta, dice que lo dijo entre sí. Como cuando tú haces una murmuración o tienes un pensamiento interno y dices, pero si este realmente fuera un profeta, él supiera que esta mujer es una pecadora y que carga miles de pecados. Entonces, en el versículo 39 nos enseña esa parte. La historia nos enseña que los fariseos es sinónimo de hipocresía, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado esa parte que dice, tú eres un fariseo, ¿cierto? Pero ¿por qué nos hace referencia a ser hipócritas? Dado que eran estrictamente severos para juzgar con la ley. Eran los encargados de darle la interpretación a las escrituras. Los fariseos eran una religión entre los judíos que, digamos, que se creían los más estudiados, los más preparados, aquellos que le daban una interpretación, digamos, bíblica en ese entonces a las personas, y estaban acostumbrados incluso a manipular esas escrituras para acomodarlas a su conveniencia. Pero cuando Jesús ve la actitud de los fariseos, y por eso siempre hubo como que un choque religioso, y los fariseos lo perseguían por donde iban y enviaban y espiaban a Jesús qué estaba haciendo, porque creían de que su vida era tan correcta, tan perfecta, que les daba la autoridad para juzgar y señalar a las personas. Pero al ver que Jesús tiene este acto de amor hacia esta mujer, porque no la rechaza y no le dice, apártate de aquí, mujer pecadora, que tú has hecho, porque de pronto lo que pensaba Simón era que Jesús iba a llegar y como era el profeta, el Mesías, el enviado, iba a comenzar a decirle todos sus pecados y decirle, tú tienes este pecado y tienes que alejarte de mí. Tú no eres apta para acercarte a mí porque yo soy el ungido del Señor, así que tú tienes que mirar qué hacer, pero delante de mí no te puedes postrar. Eso es lo que esperaban los fariseos,
para tentar a Jesús, para decirle, ok, si tú eres realmente profeta, si eres realmente el Mesías, el enviado, el Salvador, tú tienes que saber cuál es la conducta de esta mujer. Entonces los fariseos es sinónimo de hipocresía. Por eso la palabra también compara con sepulcros blanqueados, porque aparentaban, tenían una apariencia, pero tenían y hacían cosas incorrectas delante de Dios. Se robaban, se aprovechaban de los más necesitados. Y hubo un choque en pensamiento, un choque en la práctica de la palabra. Y cuando Jesús vino a esta tierra, cuando se presentó delante de ellos, Él comenzó a romper los moldes religiosos y los moldes culturales que estaban adheridos a esa época. Entonces, la palabra fariseo también traduce separados o apartados. Ellos, conforme a su ley, era totalmente prohibido acercarse a una persona pecadora. Esto era un acta, una sentencia de muerte para ellos, porque decían de que si se acercaban a una persona considerada pecadora, estaban contaminados. Entonces estaba totalmente prohibido. Quiero que me entiendan esta parte. Jesús, a pesar de conocer el pecado de esta mujer, porque Jesús ya lo conocía, porque Jesús ya se le había revelado cuál era la condición espiritual, moral, emocional de esta mujer, ya lo sabía. Y lo que esperaban los fariseos era que fuera rechazada, que fuera humillada, porque la cultura lo obligaba, o su religión lo obligaba a comportarse de esa manera. Pero Jesús no lo hizo. Sin embargo, este hombre comenzó a juzgar a la mujer y a decir en sus pensamientos de que si era el Mesías, ¿por qué lo permitía? Pero entonces, continuando leyendo la palabra, vayamos nuevamente. Entonces, el 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le estaba dando una cátedra acerca del amor y del perdón a Simón. Él pensaba que porque no era un pecador, que por su puesto o por obviamente era un pecador, tenía el cielo ganado. Pero Jesús le dijo: no, Simón, a quien mucho se le perdona, mucho se le ama. Repita conmigo: al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Cuanto más grandes sean los pecados que Dios te perdone, más grande será su amor por ti.
¿Cuántos lo creen? Cuanto más grandes sean los pecados que Dios me perdone, más grande será su amor por mí. Este hombre pensaba que por tener pocos pecados tenía el cielo ganado, pero Jesús le está enseñando todo lo contrario. Le dice: entre más pecados se te son perdonados, mucho más se te ha amado. Es decir, de que esta mujer estaba teniendo una representación espiritual de su vida. Ella estaba diciendo: yo tengo que devolver o retribuir de alguna manera ese perdón, esa salvación que el Señor me ha dado. Ella no lo sabía en ese momento, pero algo dentro de sí la estaba impulsando a tener ese acto de amor y compromiso con el Señor. Entonces, es impresionante cómo el Señor tomó la vida de esta mujer para dar una enseñanza. Los fariseos no se consideraban pecadores. Ellos eran perfectos, ellos eran intachables, eran los más sabios, los más importantes, los de grandes títulos, los doctores de la ley. Y aquellos eran mirados con desprecio, eran mirados de una forma por debajo de los hombros. Por lo tanto, la misericordia y el perdón no significaba nada para ellos. Eso no era relevante para ellos, porque no lo habían vivido, no lo habían aprendido, y como no lo tenían, digamos, en sus pensamientos, lo veían como algo raro. Entonces, de acuerdo a su forma de pensar, ellos no tenían ninguna razón para estar agradecidos con Dios ni para amarle. Amaban a Dios solo de palabras, porque solamente le importaban las apariencias. Y el Señor en esta mañana me inquietaba con esta palabra, cuando decía el precio del amor. A veces nosotros estamos preocupados por las apariencias, estamos preocupados por el qué dirán. Estamos preocupados por agradarle a las demás personas, en encajar en una sociedad, en decir: yo soy mejor, yo soy estudiado, todo me lo sé. Y encontramos a muchas personas con este tipo de actitudes, que incluso tú quieres enseñarles, quieres de pronto orientarles o guiarles con algo, pero hay una resistencia enseguida de su parte, porque tienen tan herido el orgullo y la vanagloria que les impide ser instruidos por Dios y por la palabra. Por eso dice la Escritura: renovando mi manera de pensar, así también voy a renovar mi manera de vivir. ¿Por qué los fariseos no fueron confrontados? Porque estaban amarrados a sus costumbres, sus pensamientos estaban totalmente cerrados, no abrieron su corazón a Dios, no abrieron sus pensamientos, y al momento de llegar la palabra va a existir un choque en ellos. Y algo que el Señor nos está enseñando aquí, y es que para que ese amor sea manifestado, para que ese amor sea presentado a nosotros, debemos renunciar a todas nuestras costumbres, debemos renunciar a todos esos pensamientos que nos tienen amarrado al pasado, al pecado. Incluso muchas cosas que hemos aprendido debemos dejarlas de un lado para que sea el Señor y el Espíritu Santo enseñando y guiándonos. Entonces, el precio del amor se traduce en lo siguiente. Primero, para los que están anotando, es un amor incondicional de Dios hacia ti. Nunca podrás encontrar un amor más grande y poderoso que el de Dios. Nunca. Aunque lo quieras buscar a los 1000 mares. No son 1000, son 7, ¿cierto? Aunque queramos buscarlo en las profundidades, aunque queramos buscarlo en las inmensidades, nada ni nadie podrá igualar el amor de Dios. Cierto. 2. La altivez del corazón nos aleja de Dios. Si en nuestro corazón está el orgullo,
si en nuestro corazón está la altivez, nos vamos a alejar del amor de Dios. Y esto es lo que sucedió con los fariseos. Nunca pudieron conocer el amor de Dios, porque más grande era su orgullo, más grande era su altivez, más grande era su arrogancia, que no les permitió experimentar realmente el amor de Dios sobre sus vidas. Voy a hacer un pequeño ejemplo, no me quiero demorar. Me dan un momentico que voy a rodar la mesa. Aquí tengo dos vasos. Esta es una manera de interpretar lo que la palabra nos está enseñando. Y a uno, esto representa la vida de nosotros, ¿cierto? Digamos que cuando Él nos creó sin mancha, sin pecado y con un diseño original que era la adoración. Siempre hemos enseñado que el ser humano no fue creado para ser inmortal. ¿Sabían eso? El ser humano fue creado para ser eterno, porque fue creado y diseñado por un Dios eterno. Pero cuando llega el pecado a la tierra, cuando llega o entra el pecado a través de Adán y de Eva, esa vida eterna se nos fue arrebatada y se nos dio un cuerpo mortal. Hasta ahí me doy a entender. ¿Listo? Entonces, cargamos con ese pecado original. Cargamos con ese pecado que viene de nuestro antepasado Adán y Eva. Y ya existe un pecado en nosotros. Pero supongamos que estamos recién creados y que no tenemos ningún pecado, ¿cierto? Y Jesús le estaba enseñando a los fariseos: ay, es que resulta que yo no soy tan pecador, pero esta mujer tiene 1000 pecados. Y dice la palabra que, bueno, supongamos que él nada más era mentiroso, ¿cierto? Aquí hay un agua contaminada con sal, pero resulta como la mujer pecadora tenía más pecado, entonces vamos a echarle más sal, vamos a echar como las que alcancen, y si podemos le echamos todo el tarro, ¿cierto? Listo, revolvemos. Según la teoría farisea, según su teoría, porque no era la teoría de Jesús, como él era santo, esta podía ser consumido fácilmente, porque una cuchara de sal, como que hay sí una gárgara, ¿cierto? Pero como esta mujer tenía tantos pecados, era repudiada, era apartada, era rechazada por la sociedad, como muchos de la humanidad hoy en día, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a rechazar a las personas que quizás desconocen de la palabra de Dios, incluso dentro de la iglesia, porque decimos: ay, es que dentro de la iglesia hay santos. Dentro de la iglesia no hay santos, porque si no estuviéramos como volando o tuviéramos como una oriola en la cabeza. Y dentro de la iglesia no hay nadie en santo, y por eso muchos se alejan de la iglesia y muchos se alejan de las congregaciones, porque predicamos y creemos que somos santos y comenzamos a rechazar: ay, es que mi hermana, ay, fíjate, y lo dejamos de hablar al hermano porque el hermano metió la pata. Y si vemos el ejemplo de Jesús, ¿Jesús lo hizo? Jesús no lo hizo. Entonces nosotros, ¿por qué nos creemos con autoridad de rechazar y de señalar a aquella persona que está viviendo su proceso? Y lo importante es que ya reconoció su pecado y ya quiere buscar o quiere tener una vida conforme a la de Dios. Y nosotros no podemos rechazar a un corazón arrepentido, porque si Dios no lo rechaza, nosotros no podemos rechazarlo. Y estamos acostumbrados a condenar y a mandar al infierno, ¿verdad? Aquellos que están conectados por la virtualidad, no tenemos el poder para condenar, ni juzgar, ni mandar al infierno. El Señor nos ha llamado a predicar un mensaje de salvación y de esperanza, un mensaje de amor y de arrepentimiento para que ellos encuentren salvación. Entonces los fariseos, al ver a esta mujer llena de pecado, dicen: no, es que no, yo no me puedo acercar a ella. Pero Jesús le está diciendo:
vamos a poner este ejemplo de que tú tienes una poquita deuda y ella tiene más deuda. Tú tienes menos pecado y ella tiene más pecados. Como yo cuando vengo a tu vida te lavo, te limpio y te purifico. Ahorita no puedo botar el agua porque no tengo ayudante, pero dice en la teoría de Jesús que como Él le perdonó más pecados, su amor es más grande. Es decir, de que como Él se consideraba santo, no era merecedor del amor de Dios. En cambio, esta mujer que reconoció su pecado, era mucho más el precio del amor hacia ella. Entonces, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Es decir, de que no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa los traumas, las crisis, los momentos de dolor, los momentos en que te has sentido sucio o te has sentido sucia, en que te has sentido rechazado, abandonado o abandonada. Cristo, con todo eso, dice que su amor es más grande. Es decir, tienes que sentirte afortunado o afortunada. No tienes por qué sentirte avergonzado o avergonzada, porque Él ya pagó un precio. Ya Cristo dio la cara por ti y por mí. Así que no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, Cristo ya vino para traernos salvación. Amén. ¿Comprendido? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Denle ese fuerte aplauso al Señor. 3. Vamos por el punto 3. Un corazón lleno de orgullo y de vanagloria nunca podrá ser moldeado. Entonces, si en nosotros está el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, o pensamos que no las creemos o sabemos todo, es tiempo de abandonar ese pensamiento, empacarlo, echarlo fuera y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no sé nada. ¿Sabes qué, Señor? Me haré como si yo no supiera nada, porque necesito que tú me enseñes, necesito que tú me guíes conforme a tu voluntad. 4. Solo los humildes y agradecidos podrán abrazar el amor del Padre. Repito, solo los humildes y agradecidos podrán abrazar el amor del Padre. No hay otra salida, no hay otra fórmula. La humildad y el agradecimiento. Y esto es lo que estaba haciendo esta mujer. Estaba siendo humilde y estaba siendo agradecida con el Señor sin saberlo, y alcanzó la misericordia y el perdón de Dios. 5. No hay amor más puro y más genuino que el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay amor más puro. No hay nada que se iguale a su belleza ni a su amor. Nadie puede amar realmente a Dios sin reconocer primero su propia vida pecaminosa y recibir el perdón a través de la fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús podemos recibir el perdón y la sanidad y la salvación. El precio del amor. Entre más se nos es perdonado, más se nos ama. No te sientas rechazado, no te sientas abandonado. No importa lo que hayas vivido en tu vida o las embarradas que hayas cometido, y dices: Señor, pero es que yo me he equivocado tanto, Dios. Yo me he equivocado tanto y he fallado a tu nombre, he fallado, Señor, incluso a mí mismo, a mí misma. He hecho cosas que sé que no debía hacer, sé que no estuvieron correctas, pero hoy he entendido, y el Señor te dice a ti: hoy entiende de que tus muchos pecados te son perdonados y que mi amor hoy se manifiesta sobre tu vida.